pidieron para su curso de suturas que les tocara 2 puntos en particular. Uno que es tipo de suturas y número 2 que son técnicas quirúrgicas. Quería hablarles un poquito de materiales también de suturas, que es importante que lo sepan antes de ahondar con el tema, ¿no? Creo que ya me ha presentado su compañero, ¿no? Soy cirujano de especialidad. Hice la especialidad en el Hospital Regional de acá de Lambayeque. Soy egresado de la Perón Ruiz Gallo, igual que ustedes. Hace un año atrás ya había participado de un curso de suturas con otro grupo de estudiantes. Para este año, bueno, me siento contento de que me hayan vuelto a llamar, a convocar, ¿no?, para la selección. Por mi parte, yo siempre estoy al pendiente de apoyar, ya que como egresado de la Perón Ruiz Gallo, y al igual que ustedes, que estuve sentado en esas carpetas, que están viejas a propósito, es difícil ser autodidacta, y si hay un compañero o un grupo por parte de la Perón Ruiz Gallo que intente organizar este tipo de cursos, que en universidades particulares tienen un valor un poco más costoso o elevado, no, a ustedes les facilita bastante para desarrollar destrezas. Habían destrezas que yo tuve que empezar a desarrollar en el hospital de manera personal, ya que a veces no teníamos una buena organización como estudiantes, pero por ahora lo veo que esto continúa, que están teniendo más convocatoria de alumnos, están promocionando más sus cursos de desarrollo personales. Ojalá esto continúe, ojalá me sigan invitando. Yo estoy, por mi parte, feliz de apoyarlos en todo lo que se pueda, ¿ya, chicos? Bueno, miren, el curso, al hablar de materiales de suturas, ya les han mencionado del punto de materiales de suturas. ¿Han visto el tema ya? Todavía no. Para saber si ahondo un poquito o no. Aún no, ¿no? Bueno, miren, chicos, la sutura tiene diferentes acepciones, ¿no? Algunas personas consideran que sutura es coser un tejido con otro. Otros consideran que la sutura es el hilo con el que vas a, entre comillas, suturar, ¿no? Y otros consideran que la sutura es todo procedimiento destinado a afrontar heridas. Bueno, hay muchas acepciones, ¿ya, chicos? Entendamos sutura como, por ahora entendamos sutura como el instrumento que vas a utilizar, y suturar es el procedimiento que vas a realizar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de materiales de sutura, nos referimos a los hilos con los que vamos a coser, entre comillas, para entenderlo así. Los objetivos de esto es entender que no es igual anudar un vaso sanguíneo que anudar la piel, que anudar el cuero cabelludo, que anudar una pierna, que anudar una rodilla. No es lo mismo. ¿Sí, chicos? Suturar básicamente tiene una finalidad, que es aproximar tejidos. A veces los vasos sanguíneos pueden sangrar, ¿no? La finalidad de la sutura no solamente es pegar la piel, sino evitar que siga sangrando. Y al afrontar la piel y hacer presión, incluso taponas vasos que sangran. Básicamente tiene una función hemostática y básicamente tiene una función estética. ¿Sí? Bueno, los materiales que se utilizan básicamente son, digámoslo así, el material de sutura. Antiguamente para suturar una herida existían agujas separadas, te daban hilos separados y tú, como si fuera un bordado, ensartabas la aguja al hilo y empezabas a coser a las personas. Actualmente ya no existe eso. Actualmente las agujas y los hilos vienen totalmente unidos. ¿Estamos de acuerdo? Vienen ya empaquetados, entonces tú ya no necesitas ensartar agujas porque es un poco más traumático y es un poco más lesivo para los tejidos. Existen agujas con hilos muy finitos que lo utilizan, por ejemplo, para catarata, cirugía de catarata, en iris, en córnea, y ahí ensartar una aguja sería muy difícil, ¿no? Un poco más complicado. Entonces hoy en día las agujas y los hilos ya vienen totalmente pegados, unidos, plegados, por así decirlo. Tienes que entender que los componentes de una sutura son las agujas, los hilos y son los nudos. Tienes que aprender a pedir una aguja, a pedir un hilo y a saber qué nudo le vas a hacer. No es el mismo nudo que le vas a hacer a la rodilla al que le harías en la cara, salvo que sea tu enemigo, ¿no? O tu ex. Ahora,
Las agujas. Tú no vas a suturar con una aguja gruesa el párpado o con una aguja delgada la rodilla, ¿no? La piel en el párpado es muy fina, la piel en la rodilla es muy gruesa. La aguja se te va a doblar, la aguja se te va a romper. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes tienen que aprender agujas, hilos, y al final aprenderemos nudos. Bueno, las características de una sutura ideal es que la sutura sea de tipo no alergénica. Hay personas que son alérgicas a muchas cosas, ¿no? Al sudor, al sol, al polvo, a su compañero. En este caso, hay personas que son alérgicas al nylon. ¿Eso qué genera? A veces no se te has dado cuenta que hay personas que pasado 2, 3, 4 días de haber sido operada, la herida se le empieza a poner roja. Pero no la herida, sino la zona donde le han cosido, los puntos de sutura se empiezan a poner rojos. ¿Por qué? Porque esa piel está haciendo una reacción alérgica a esa sutura, que puede ser más frecuentemente el nylon, una sutura muy comercial y muy común. Lo ideal sería que la sutura sea no alérgica, pero no existe una sutura que no desencadene respuesta alérgica, ¿no? Pero sería lo ideal. Lo ideal también sería que sea no carcinogénica. La mayoría de las sustancias que se utilizan en suturas, por así decirlo, son no carcinogénicas, excepto por ahí las suturas de alambre acerado, ¿no? Que se usan para el esternón, que a veces tienen que programarse después para retirarse esas suturas, con los hay. No conductivas. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces te pueden suturar con un material que conduzca corriente, ¿no? Como es el alambre de acero. Hay alambre de titanio que es no conductivo, por ejemplo, y después cuando te van a hacer una resonancia, esas sustancias conductoras de protones empiezan a quemar y a causar heridas. Por eso que no se dado cuenta, pero cuando vas a entrar a resonancia te dicen, sáquese los aretes, señor, sáquese las prótesis, señor, ¿no? Bueno, por eso más que todo. No electrolítica, no capilar, que sea económica, no, porque ¿de qué te vale conseguir una buena sutura si es demasiado cara? Por lo menos si estás en otro país la usarás, pero si estás acá en Perú difícilmente la uses. Acá en Perú por economía se usa el nylon. Si ustedes se van a otros países el nylon ya no se usa, porque es muy alergénico, genera granulomas. ¿No? En otros países se utilizan sustancias llamadas PDS, que es la polidioxanona. Pero acá en Perú todavía se sigue usando nylon, todavía se sigue usando seda negra. Pero es por la economía, el peruano no tiene para pagar otras cosas, ¿no? Fácilmente maniobrable. ¿Por qué le digo esto? Porque hay suturas, hay hilos, que cuando tú vas a hacerle un nudo, a la hora de hacer el nudo, el hilo se trampa entre las dos hebras, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Entonces lo ideal es que sea fácilmente maniobrable. El nylon es un monofilamento como un cordón de una sola hebra. A la hora que tú le des el nudo no tiene con qué trabarse, entre comillas. Entonces el nylon cumple con estas características. Es alergénico pero poco alergénico, no carcinogénico, no conductivo. Es como un plástico, ¿verdad? El nylon es el que usan para pescar, pero un poco más en menor diámetro, ¿no? Es económico, es fácilmente de utilizar o maniobrable y no genera reacciones de cuerpo extraño, salvo que debajo del organismo le dejes un nudo así como el grosor de una cadena, ¿no? Ahí sí de repente se va a hacer un bulto, un granuloma. Pero si eres un poco estético no vas a generar mucha reacción de cuerpo extraño. ¿Qué otra característica es importante recordar? Bueno, los tipos de hilos que existen, hay hilos de origen animal, natural, y hay hilos de origen laboratorial, farmacológicos o sintéticos. ¿Sí, chicos? Existen, según su comportamiento del hilo, hilos que cuando tú vas a hacer una sutura, una costura, imagínate que vas a coserle el músculo. Coses el músculo y luego le coses la piel. Pregunta, para sacar los puntos de la piel simplemente lo corto por fuera. Y para sacarle los puntos del músculo, le abro la piel, saco los puntos del músculo y luego... No, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que utilizar para esos casos suturas que se absorban con el tiempo. Absorbibles. Hay absorbibles naturales y hay absorbibles sintéticos. ¿Estamos de acuerdo?
Y los no absorbibles, bueno, son los que fácilmente los puedes manipular. Imagínate que operan a un niño de una fimosis, su penecito del niño. Para poderlo operar, el niño tiene que estar anestesiado, porque los niños no es como el humano que dice no te muevas, el niño no te va a hacer caso, ¿verdad? Entonces le pones puntos. Pregunta, ¿lo citas en 10 días para sacarle los puntos? Tienes que volverlo a anestesiar, porque el niño no se va a dejar tocar, y menos si te ve a ti. Entonces tú le pones un hilo absorbible y ese niño fácilmente esa sutura se va a absorber, no necesita retirarle puntos de ese hilo. ¿Y chicos? Tiene sus indicaciones, ¿no? Tiene sus indicaciones. Tenemos también sutura por su estructura. Aquellas que tienen un solo filamento, es como decirte los cables de luz. No sé si ustedes habrán tenido la curiosidad de mirar los cables de luz. Sí. ¿No? Hay cables sólidos que tienen una sola hebra, gruesa, delgada, dependiendo del usuario. Y hay cables que vienen enlazados, varias fibras. ¿No se han dado cuenta? Como una trenza. Algo así está constituido una sutura. Y tiene su indicación. Ahorita te lo voy a explicar, mira. Tienes hilo trenzado torcido, trenzado recto, ¿sí? Si ustedes pueden ver acá, esto es típico de la seda negra. Esto en otros países ya no se utiliza. ¿Sabes por qué? Porque este trenzado, si no te das cuenta, entre fibra y fibra hay un espacio. Esos pequeños microporos almacenan virus, bacterias, patógenos. Y esos patógenos pueden infectar la sutura. Y peor si es profunda. ¿Me dejo entender? Este hilo torcido, cuando tú quieras hacer un nudo, entre comillas se destuerce y las hebras le estorban unas a otras y el nudo no se ajusta bien. El monofilamento es el ideal, ¿no? Pero también tiene su indicación, no lo vas a usar monofilamento para todo. Y el recubierto es uno especial que le da más dureza, más resistencia, de repente en algunas zonas de tensión, ¿no? Tú le pones un hilo suave y a la hora que la persona doble la rodilla lo arranca, ¿no? Los recubiertos, vienen recubiertos con magnesio, vienen recubiertos con cromo. Esos recubiertos tienen un poco más de fuerza tensiva. Muy bien, los materiales de sutura absorbibles tenemos, y quiero que se aprendan los más frecuentes. El ácido poliglicólico, que se vende acá en el Perú, en Chiclayo es muy frecuente. La poliglactina es poco frecuente encontrarla. Y la polidioxanona. En Lima ya utilizan polidioxanona. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el INEC, ahí utilizan polidioxanona. Pero es uno de los pocos hospitales que tiene ese material. Y las suturas no absorbibles, ahí tenemos a la seda, al nylon. La seda está parcialmente en desuso, pero aún hay lugares, ustedes se van a ir de repente en algún momento a hacer su serum, su internado a los centros alejados de la ciudad, y ahí la gente todavía sutura a los borrachos con seda, porque no hay otra cosa que te dé el seguro integral de salud, ¿no? Entonces llega un borracho y seda para la cara, seda para la cabeza, como no es tuya, igual le pones. Pero usualmente acá en la ciudad, por temas médicos legales, ya casi no se utiliza, más se utiliza el nylon, ¿no? Pero si ustedes se van a otros lugares, el nylon tampoco ya se utiliza la polidioxanona, que es más caro. Chicos, entonces como absorbibles, poliglicólico, polidioxanona son frecuentes. La poliglactina también, pero poco usada acá. Y como no absorbibles, la seda y el nylon. El polipropileno viene con un nombre llamado prolene. Es un nylon mejorado, es un polímero mejorado del nylon. Muy bueno. También tienes los alambres de acero inoxidable, ¿no? Todo esto es no absorbible, o sea, tienes que sacarlo en algún momento, dependiendo del órgano donde lo hayas colocado. Y las absorbibles naturales, tienes el catgut, que sale del intestino de la oveja, ¿no? El catgut. Solo que le llamaban catgut porque antiguamente pensaban, o cuando recién pensó la evolución, pensaron que lo sacaban del intestino del gato, pero realmente es de la oveja, ¿ya?
Y tienes el simple y tienes el crómico. El crómico es el que está recubierto por cromo. ¿Recuerdan que le dije que habían recubiertos? Sí, ¿no? Simple y recubierto con cromo. Cadwood simple y cadwood crómico. ¿Sí? Solo para recordar. Muy bien. Las suturas absorbibles, como te había dicho, se desintegran en los tejidos, bien sea por una parte enzimática, por hidrólisis, pero desaparecen. Tienen sus épocas de desaparecer, tienen su vida media, para mantener la fuerza tensil, para mantener la resistencia en el tejido y para facilitar el proceso de cicatrización. ¿Sí, chicos? Ya están diseñados con fechas para ello, ya les voy a explicar más adelante. Las absorbibles de origen orgánico o sintético, ahí vas a encontrar el cadwood siempre, el cadwood simple o crómico, ¿no? Y el poliglicólico o polidioxanona, que son sintéticos absorbibles. ¿Sí, chicos? Como naturales y como sintéticos. Los más comunes, los más frecuentes. Los no absorbibles se mantienen de forma permanente, suelen generar reacciones de cuerpo extraño, son encapsulados por las enzimas de los tejidos y generar quistes, granulomas, ¿no? Son de origen animal, como la seda negra, de origen vegetal, ¿no? Como el hilo normal o el hilo simple, el lino le llaman, ¿no? O mineral, como alambres sintéticos, como el nylon o el bicril, o el proleno. Bueno, dentro de los absorbibles de origen animal, ¿no? Tenemos, como les había mencionado, el cadwood. ¿De dónde lo sacamos? De la capa submucosa de la oveja. Recuerden ustedes que el intestino tiene 4 capas y la capa más resistente, ustedes que tiran anatomía que dan miedo, es la submucosa, ¿verdad? La submucosa es la capa más resistente del intestino, ¿sí? Por eso es que de ahí lo sacan. Y en algunos animales lo suelen sacar de la serosa, ¿no? Y la serosa del intestino bovino. Son hilados, son pulidos electrónicamente en hebras de monofilamentos, ¿no? De varios calibres dependiendo de lo que necesites. Muy bien, ahí tienes el cadwood, ¿no? Cadwood simple. Ahí tienen una foto de cómo viene. Tienen un sobrecito, ahí te dibujan la aguja y te dan unos numeritos medio raros acá, ¿sí? Que ya vamos a ver qué son, ¿no? Pero por ahora me interesa que recuerdes el cadwood. Viene de color medio amarillento el sobre, ¿ya, chicos? Y el cadwoud crómico es algo similar, sino que a diferencia del simple, cuya absorción es en 60 días, el cadwoud crómico te dura hasta 90 días antes de que inicie su absorción. ¿Sí, chicos? Es la única diferencia que tienen que recordar. Dura un poco más por el cromo que lo mantiene envuelto, que le da resistencia, le da más fuerza de duración a la sutura. Igualito, su sobre también es amarillito, o sea, no va a haber mucha diferencia, ¿no? Lo único que vas a encontrar es que dice crómico arriba, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el ácido poliglicólico. Algunos, mal llamado bicril por algunas personas, su nombre correcto es ácido poliglicólico. A veces lo vas a encontrar como sutucril, ¿sí? Bicril es otro. El poliglicólico es un multifilamento. Miren, ustedes pueden ver esta imagen, ¿sí? No es una sola hebra. Tiene múltiples hebras entrelazadas, trenzado. La característica es que este se absorbe. Puede estar un tiempo, luego por parte enzimática desaparece y como que no tuvieran suturado con nada. ¿Sí, chicos? Lo característico del bicril se puede utilizar dependiendo de los tamaños para suturar tejidos profundos. Puede suturar intestinos, puede suturar músculos, puede suturar, por ejemplo, nervios. ¿Podrá suturar nervios o no? Tendones. No, ¿verdad? Porque los tendones, si tú los suturas con esto, cuando se reabsorba ese bicril, ese tendón se va a soltar. Recuerden que los tendones realizan mucha fuerza de tensión y deberían ser suturados con alambre o deberían ser suturados con nylon o suturas de tipo no absorbibles, ¿verdad? Que no se absorben, ¿sí? Como una vista general. Muy bien, más del ácido poliglicólico, es trenzado, revestido por estearato de magnesio, es una sutura de tipo sintética, se absorbe entre 50 a 70 días, si ustedes se dan cuenta, al segundo mes. O sea,
más o menos para que lo recuerden, ¿ya? Viene un sobrecito de color violeta, ¿no? Tamaño disponible desde el 8.0 hasta el 2. ¿Qué es eso? Ya te lo voy a explicar más adelante. ¿Para qué se puede utilizar? Para cirugías, por ejemplo, el hilo más delgado se utilizará para cirugías del ojo, ¿no? Glaucoma, conjuntiva, donde la única manera de ver el hilo es con un microscopio, porque es muy delgado, ¿sí? Cirugías de urología, de pediatría, gastrointestinales se utilizan, por ejemplo, para coser intestino. Una vez que pega el intestino, eso se reabsorbe y ya no necesitas tener la sutura ahí, ¿sí? Ortopedia dental, oral y ginecología. Muy bien. Más o menos así es la imagen. 2 ceros, numeritos por acá, el dibujito de tu aguja, que será este puntito. Si quieren ir avanzando un poco para conocer, les voy a hablar de los números. El grosor del hilo, o cuando tú encuentres una sutura, siempre va a tener este esquema. El dibujo de una aguja, un número pequeño dentro de la aguja y por arriba un número grande. El grosor de la aguja lo da el número pequeño y el grosor del hilo lo da el número grande. Siempre vas a encontrar esa imagen. Mira, te voy a poner otra. Vas a pensar que esa la he puesto solo para que lo veas ahí. Acá. Acá está tu aguja, no tiene un número por acá, debe estar acá abajo pequeñito, pero acá, mira, tú lo ves, hay un número grande, ¿no? Profesor, a ver otra. ¿Ya te gustó? Mira, por acá, igual, ¿no? Acá hay número pequeñito, no, ahí acá está el número grande, ¿lo ves? ¿Sí? Hablo ahí. Sí. Otra, mira acá, números pequeñitos y número grande. Ahora, quiero que entiendas el número grande. Desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, como va en orden ascendente, va aumentando el grosor. ¿Sí me dejo entender o no? O sea, nylon 0 es grueso, nylon 1 es más grueso, nylon 2 es más grueso. ¿Me dejo entender? Hablo yo. Sí. Y ahora, ¿qué pasaría si yo quiero más delgado del 0? Sería menos 1, menos 2, menos 3. Sí. No, ¿verdad? Ahí utilizas, ahí ya no vas a utilizar el número entero, sino utilizas esto, ¿no? 2 rayita 0. O sea, sería desde el 0 para abajo, 1 rayita 0 y le llaman 1, 0. 2 rayita 0 y le llaman 2 ceros. 3 rayita 0 serían 3 ceros. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea que es igual decir nylon 2 ceros que nylon 2. No, ¿verdad? ¿Quién es más grueso? 2. Disculpando la pequeñita. 2. ¿No? El 2, ¿verdad? Siempre miran el 0. Del 0 para arriba, 0, 1, 2, más grueso. Y del 0 para abajo, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. ¿Sí me entiendes hasta dónde estoy yendo? Sí. O sea que el nylon 8, 0 y el nylon 1, 0, ¿cuál es más grueso? ¿El 8, 0 o el 1, 0? 1, 0. El 1, 0. ¿Me entendieron eso o no? Sí. Hablo ahí. Sí. Si lo entendiste, existe una tabla para poder aprender a elegir el hilo. Porque tienes que saber elegir el hilo, ¿verdad? No ese que te... No, ese no. El hilo de sutura, ¿verdad? Claro. Mira, existe un hilo para suturar el cuero cabelludo. ¿Qué hilo es el que utilizas para el cuero cabelludo? Sabiendo que la cabeza tiene una piel gruesa, dura. 2 ceros. Usas un 2 ceros. O puedes usar un 3 ceros, pero de elección usas un 2 ceros. Si yo quiero suturar la aponeurosis del músculo recto, ¿qué utilizo? Un hilo 0 o un hilo 1, porque la aponeurosis con el músculo hace bastante contracción y fuerza. Más que la cabeza, la piel del cuero cabelludo no hace tanta fuerza. Ahora, sigamos en la cabeza. Entonces la cabeza es un hilo 2 ceros. Si yo quiero suturar la cara, ¿qué hilo usaré?
¿Un hilo más grueso que el 2,0 de la cabeza o más delgado? Delgado. Más delgado. O sea, si estoy en el 3,0. 2,0, ¿qué número podría usar? 3 ceros. 3 ceros. 4 ceros. Podría usar 4 ceros. 4 ceros. Podría usar 5 ceros. Podría usar hasta un 6 ceros. Depende si ves o no ves, ¿no? Porque algunos están con unos lentes que hasta que ven hasta el 6 ceros como si nada. ¿Está de acuerdo? Entonces, normalmente puedes usar para abajo, ¿no? 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros. Por ejemplo, para el párpado, ¿qué hilo podrías utilizar? 8. Para el párpado puedes usar un 5 ceros. Un 5 ceros. Los 8 solo se ven con microscopio, lo usarías para cirugía dentro del ojo, ¿no? Pero por ejemplo, para el párpado, un 5 ceros. Para las mejillas, un 4 ceros. Para las orejas, un 5 ceros podría ser. Por parte estética, más que todo. En general, para toda la cara puedes usar un 4 ceros. ¿Qué pasa si tienes un corte en el cuello, en el pecho, en la espalda, en los brazos? ¿Qué hilo podrías utilizar en cualquier parte de tu cuerpo caribeño? 3 ceros. Un 3 ceros. El 3 ceros es el promedio de hilo a utilizar siempre. ¿Ya? Cuando te olvides qué hilo pedirle a un accidentado, escríbele 3 ceros. Ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Ahora, el detalle es, si es que tienes flexuras, como por ejemplo el codo, tú le pones un 3 cero y él cuando doble el codo lo va a abrir. La rodilla, ¿no? Codo, rodilla, que son zonas de mucha tensión, de flexura, ahí se utilizan igual que en el cuero cabelludo. ¿Qué número usarás? 2 ceros. El 2 ceros. El 2 ceros. ¿Cuándo usar un hilo mayor del 0? O sea, 0, 1 o 2. Porque el 2 es un hilo tan grueso que parece para jalar camión, ¿no? ¿Cuándo usar ese hilo 0, 1, 2? Tejido muscular. Tejido muscular. En tu ex, claro. No. Se utiliza para zonas profundas como los tendones, por ejemplo, ¿no? Tendones. Por ejemplo, ¿para qué más se puede utilizar? Aponeurosis, fascias. Para eso se puede utilizar un 2 ceros. Para el intestino, que es muy delgadito, utilizaré un nylon 2, un nylon 1, un nylon 3 ceros o un 4 ceros. Podría usar un más delgadito, no un 4 ceros por ahí, que es un tejido más delicado. Pero en general yo no quiero que aprendas para qué usar qué. Lo que quiero que aprendas es qué significa el 2, qué significa el 2 cero. ¿Cuál es más grueso, cuál es más delgado? ¿Sí eso lo entendieron? Sí. ¿Sí? Y cuando hablo de 2 ceros, 0, 1, 2, ¿de qué me refiero? El grosor de la aguja, el grosor del hilo. Del hilo, ¿verdad? Del hilo. Muy bien. Bueno, el ácido poliglicólico es bastante resistente al inicio a la tensión, luego poco a poco va perdiéndolo, un promedio de 60 días, que son 2 meses, ya pierde la capacidad de tensión y se empieza a reabsorber. ¿Sí? Muy bien. La poliglactina viene con el nombre de Vicryl. La poliglactina. Un poco más costosa, se absorbe a los 63 días en promedio, estos son promedios siempre. Igual lo vas a encontrar así, mira, 0. ¿Qué significa 0? Que es grueso, ¿no? Que es grueso. Un Vicryl grueso, mira, 0. Acá también, mira, un 0. Viene esa etiqueta moradita, ¿sí? Igual que el poliglicólico es trenzado, es sintético, revestido también por esterato de magnesio. Dura un promedio de 60 días y también viene entre los números de 8 a 2. O sea, 8 ceros, ¿no? 8 ceros, 7 ceros, 6 ceros, 5 ceros, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero, 0. Y luego 1 y 2. Hasta el 2 mayormente llegas porque el 2 es un hilo muy grueso ya. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la práctica, no se asusten, no se preocupen. Vamos entendiendo solo lo básico, ¿eh, chicos? Bueno, indicaciones son para glaucoma, cirugías oculares son los 8 ceros. Absorbible para no poder usarlo después, retirar puntos después, ¿no? Las ventajas que dan alta resistencia al inicio, igual que el ácido poliglicólico, ¿no? Y su facilidad para reabsorberse. Y la poliglactina rápida, que tiene mayor capacidad para reabsorber más rápido, ¿no? Un promedio de 14 días pierde su resistencia a la tensión.
Chicos, es una de las desventajas. Se absorbe a los 40 días en promedio. Muy bien. Ahora, la sutura absorbente ideal es la polidioxanona. Es sintética, absorbible, se puede utilizar para tejidos muy delicados, tiene larga duración, a diferencia de los demás, 180 a 210 días para su absorción. Es mucho más caro. Un hilo de polidioxanona te cuesta alrededor de entre 28 a 32 soles. Y un nylon vale 2 soles 50, me parece. 4. O sea, 10 veces más su valor. Imagínate que uses 4 nylon y uses 4 polidioxanona. Que cuando te dan la receta de cirugía te piden como 10 suturas de cada uno, por si se rompe. Entonces te sale un poco muy costoso, ¿no? La resistencia es hasta 56 días, 2 meses de resistencia, y tiene desde el 9 ceros hasta el 2. ¿Sí? Muy bien. Como es absorbible, el uso es para lo mismo que el poliglicólico, para lo mismo que la poliglactina o Vicryl. El uso es el mismo del absorbible. ¿Ya, chicos? Puedes suturar el útero con eso, ¿no? Al igual que el Vicryl, la vejiga, en fin. Muy bien. Ahora pasemos a las no absorbibles. Las no absorbibles, ellas sí tienen que ser retiradas. Ellas mayormente generan reacción a cuerpo extraño. Ellas generan respuesta inflamatoria. Dentro de ellas tenemos a la seda. Es muy inflamatorio. No sé si tú te has dado cuenta, pero cuando tienes una herida, tu abuelita de repente en algún momento cuando tenías una herida agarraba tela de araña del techo y te la ponía ahí, ¿no? Sí. Claro, y es que a mí también me ha pasado. Uno pequeño no quiere, pero la abuelita te lo planta en la herida la tela de araña. La tela de araña está hecha de seda, pero obviamente es una seda no higiénica, no quirúrgica, pero la abuelita sabe todo. Entonces, la seda genera una reacción inflamatoria tan brutal que a los 2 días, el primer día se pone roja tu herida, con toda la infección que te genera, el polvo, está la araña adentro. Pero a los 2-3 días ya granuló el tejido. Te lavas, te sacas esa telita de araña y ya empezó a cicatrizar. Porque la seda genera una reacción inflamatoria rápida. ¿Sí? Ahora, eso es bueno en el punto de vista de cicatrización, pero es malo en el punto de vista estético, ¿no? Bueno, esta seda es otra seda, ¿no? Es una seda natural, siliconada, trenzada, se produce por el gusano, no por la araña, ¿no? De color negro viene el sobrecito y tiene desde el 10-0 hasta el 2. La característica, tienes que renovarla. Las ventajas, que es de fácil manejo, ¿no? Y tiene buena seguridad para su nudo. Cuando haces el nudo con la seda,